En esta ocasión, el profesor Carlos nos va a hablar un poquito sobre los aspectos favorables y desfavorables del fútbol, ¿no? Profe, esta ventana es de usted, paso a ser un espectador, ya durante la ponencia de seguro se van a conectar mucho más y creo que este espacio es muy importante para fortalecer o complementar algunos términos, algunos contenidos que quizás no conozcamos, o si la conocemos, fortalecerlas. Profe, lo dejo en sus manos. Marcelo y todos los que se encuentran, una feliz noche. Sé que es una época complicada, ya la gente de pronto anda muy cansado con tanto tiempo de pandemia y tantas charlas, y ya han vuelto a sus quehaceres normales, entiendo eso. El número para que no te preocupes, el número de asistentes, pues no es para mí fundamental, porque así sea una persona o dos personas con que pueda uno compartir, no dar sabiduría, sino compartir conceptos, para mí es una ganancia. Hoy el tema que voy a tocar es los diferentes sistemas de juego. Algunos, no todos, porque es imposible. Sería muy largo tocarlos todos los sistemas de juego. Y estos sistemas, estos son conceptos míos prácticamente de lo que yo veo que son aspectos favorables y desfavorables de ellos. No es una charla que uno esté dictando una cátedra, como de pronto algunas veces lo he dado de metodología de entrenamiento. Entonces yo sí digo por qué puede ser mejor, por qué me gusta, por qué me identifico con eso. En esta parte no son conceptos o mejores o peores. Son algunos conceptos, como yo lo he dicho, que he sacado. Hay muchísimos más que de pronto en la charla ustedes me pueden ayudar a complementar y sería fabuloso para ir ampliando la información. De pronto algunos se me pasan por alto. Entonces esa es la idea, es compartir, ver qué es favorable y desfavorable, ya que cada técnico decida para él qué puede ser lo mejor para aplicar. Entonces vamos a ver algunos sistemas de juego o números telefónicos, como le dicen algunos. Y finalmente voy a hablar de un par de sistemas enfrentándose uno contra otro. ¿Para qué? O sea, dar la idea para que todo uno como técnico tiene que saber cuando va a enfrentar a otro equipo, qué se va a enfrentar y cómo lo puede contrarrestar, cuáles son sus partes favorables y las desfavorables de ellos. Esa es más o menos la idea, es como una charla informativa más que todo. Y al final, si alguien quiere complementar, pienso que, no sé, no creo que hayan demasiadas preguntas porque vuelvo y le digo, no estoy diciendo el mejor sistema es este, porque ahí sí podríamos controvertir todos. Aquí es para algo de carácter bastante informativo y tener en cuenta para todos. Esa es la idea más o menos de esta charla. Bueno. La historia, empezaré con una introduccióncita, historias de los sistemas de juego. 1870, hay una mentalidad ofensiva total. Luego, ya lo vamos a hablar un poquito. Luego, en 1875 ya hay un juego más asociado. Después, en 1880, un sistema piramidal. Y en 1925, la época de la WM. Primero, para comenzar esta charla, creo que debemos definir el concepto sobre el cual vamos a hablar hoy. Como les dije, son los sistemas de juego. La organización táctica estructural de un equipo de fútbol la determinan dos cosas: una dimensión estática y una dimensión dinámica. O sea, es cómo voy a colocar esos soldaditos en la cancha, en el campo de batalla.
Y la dimensión dinámica es cómo voy a mover esos soldaditos. Cuando hay una guerra, los generales dicen cómo van a atacar el frente, los flancos del contrario. Eso es más o menos lo mismo que se hace en fútbol. La dimensión estática es una manera de, como les dije, colocarlos a ellos en su terreno de juego. Eso lo podemos traducir en diagramas. El diagrama que cada uno le gusta, de acuerdo a los jugadores que tenga y como crea que debe enfrentar. 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2, 4-1-4-1, 4-4-1-1. O sea, cada uno decide cómo vas a traducir los diagramas. Y de esa manera vamos a tener un orden y un equilibrio en varias zonas del campo. Hago la salvedad, creo que no hay un sistema perfecto, creo que no hay, porque los que tienen algo les falta otra cosa. Y a partir de ahí vamos a desplazar esos soldaditos en unas coordinaciones por medio de acciones individuales y colectivas. Ahora, la dimensión dinámica, ¿qué es eso? Son las diferentes tareas, como le dije, como el general va a mover sus tropas en la cancha. ¿Ya? En los inicios de juego, se caracterizaba todo fundamentalmente como, ahí estamos hablando de 1870. En esa época el fútbol era de una mentalidad ofensiva. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, se la recomiendo, una serie en Netflix que se llama The English Game, el juego inglés, que es donde cómo empezó el fútbol. Entonces ellos en esa época se basaba mucho en acciones individuales. La agarraba un jugador y era corra hasta el otro lado, y los contrarios eran todos encima de él, como una especie de un pressing. Eran todos corriendo. O sea, ahí no habían asociaciones. Ahí no entendían ellos de sistemas de juego, sino que agarraba el balón, ataque. ¿Ya? Ahí la única intención que ellos tenían era anotar goles, hacer goles. Y en principio los sistemas estaban constituidos por 10 atacantes y un defensor. O sea, todo era en ataque, esa mentalidad ofensiva que tenían. Pero debido a la gran distancia que ellos recorrían y que había entre defensas y atacantes, entonces ellos deciden bajar a un defensor, al número 3. Les quiero, antes que todo, que entiendan que los números que pongo aquí son de pronto quizás aleatorios. Depende del país. Ellos enumeran sus jugadores. En Argentina los enumeran de una manera. El número 5 es el volante medio centro. En el caso de Colombia es el número 6. O sea, para que no tengamos en cuenta en esto los números. Es algo no más informativo. De pronto en alguna gráfica me aparecerá el número 2 de delantero, entonces para que no se peguen solo de eso. Entonces, volviendo aquí al tema, entonces, debido a la gran distancia, ellos tenían, por ejemplo, el número 2 en este caso, y todos atacando. Entonces dijeron, hay mucha distancia, ahora vamos a colocar el número 3 para darle alguito de balance. Entonces atrasaron un delantero. Esa fue la primera innovación táctica que ellos tuvieron. Debido a que los sistemas empezaron ya a constituirse por 3 líneas. Había un defensa, una parte intermedia y un atacante. Así todavía seguía una distribución desproporcionada del campo. Y esto era debido a la escasa capacidad técnica que tenían y táctica, como les dije. No había táctica en esa época ni nada. Y los jugadores eran atacando. Y no había ninguna forma de juego colectivo. Los jugadores desequilibraban a su adversario a través de la fuerza física. En 1875 se introduce el pase al compañero en esa época. Entonces ya el jugador que arrancaba con el balón a hacer esos recorridos, esas inmersiones tan largas, ya no lo hacía. Ya buscaba acompañarse con alguien. Entonces empezó a haber juego de pases. ¿Y qué confusión hubo ahí? Desde ese punto de vista defensivo, como se los dije al principio,
Eran como si fuera haciendo pressing, como cuando uno ve esos niños de 5 años jugando, que son 11, eso sí, son 11 contra 11 el fútbol ahí. La verdad, de la primera es que yo veo 11 contra 11 es cuando juegan niños de 5 contra 5. El resto en fútbol profesional o aficionado es 2 contra 2, 3 contra 3 en sectores de campo. Uno no ve 11 contra 11. Entonces, ¿cuál confusión táctica había en la defensa? Como todos empezaron a perseguir al jugador que llevaba el balón, cuando se lo pasaban a un compañero, los que atacaban, los defensas quedaban bastante confundidos y quedaban muy lejos del balón, de la posesión del balón. Entonces, ¿ellos qué buscaron? Apoyarse con otro jugador. Entonces, ahí bajaron otro jugador a la línea intermedia. Ya no era el 1-9, después el 1-1-8, sino que ahora es el 1-2-7. Luego, con unos años más, hicieron una distribución que se distingue en Holanda. Hicieron una distribución que se distinguía de la inglesa, porque estos eran los ingleses que eran los que mandaban, los reyes. Y ya formaron el 2-2-6 en Holanda. Ya ellos le metieron esa parte táctica. Luego salió el sistema piramidal. Ya los ingleses retomaron otra vez. En 1880 vuelven a ser los reyes de la táctica los ingleses y buscan siguiendo dándole equilibrio porque todo fue evolucionando. Le sumaron otro jugador a la zona media. Y ahí pueden ver la pirámide que se formó en un 2-3-5. Este sistema fue una formación que fue dominante por unos 50 años más o menos. Este sistema piramidal, el 2-3-5. Ahí los defensas se posicionaban de acuerdo, ahí ya colocaron la primera regla del fuera de lugar. Esto establecía que el jugador estaba habilitado si tenía 3 jugadores por delante del balón antes de la línea final. Entonces, en este caso era un portero y 2 defensas. Entonces, ahí se mermaron un poco ya la cantidad de goles, porque antes los partidos eran por muchos números de goles. Y ya los resultados, aunque era muy común ver partidos de 3, 4, 5-0, los partidos eran muy inciertos, eran muy emocionantes, espectaculares, porque la verdad el espectáculo del fútbol es el gol. A mí personalmente, esto ya es personal, yo soy amante del espectáculo del gol, del fútbol de ataque. Como soy amante del fútbol de ataque, yo prefiero ganar un partido 6-5 que 1-0. Eso ya es mi gusto. El de ustedes es de pronto muy diferente. Ahora de 1880 pasamos a 1925. Aquí el deseo de mantener y aumentar el interés en el juego. En 1925 modifican ellos la regla del fuera de lugar. Y es la que tenemos ahora. Ya no son tres personas, sino 2 personas las que tienen que haber, 2 adversarios entre él y la línea de gol, para que esté en una posición regular. Entonces ahí ya se le dio un poquito más de opción a los atacantes, los cuales ahora se podían acercar más al arco rival, porque con 3, imagínense lo complicado. Por poco tiempo los atacantes tuvieron una cierta superioridad numérica respecto a los defensores. Entonces, por eso ellos con la WM buscaron modificar esa distribución defensiva. Si ustedes lo ven, la W se forma contando en la parte de ataque donde está el 7, 8, 9, 10 y la M el 2, 5, 3, 6 y 4. Así nace este sistema que fue considerado muy equilibrado porque habían 5 defensas y habían 5 atacantes. Entonces, donde se ponían en práctica una forma diferente de llegar al gol y de construir jugadas. En este ya predominaba mucho la técnica y la inteligencia sobre esa fuerza física que vimos al principio cuando comenzó el fútbol, que era el que atacaba, corría hasta el otro lado. Tenía que tener mucha fuerza física para muchos arrestos para poder llegar a la área contraria. Aquí ya se siguen equilibrando, las líneas. Bueno. Motivos por los que algunos entrenadores siempre juegan con el mismo sistema.
Es un concepto equivocado el término sistema, que se le da a una identidad propia que no tiene. Porque aquí en los sistemas deben de haber cierta flexibilidad y que esté al servicio del equipo. El sistema está al servicio del equipo, no al revés. O sea, de acuerdo a lo que yo tengo, acomodo mi sistema. ¿Ya? Donde se esclaviza, ellos, ¿por qué usan el mismo? Esclavizan al equipo, limitando la libertad de los jugadores que tienen características diferentes al resto del equipo. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta en el momento que conformamos un equipo, a ver qué sistema vamos a usar, cuál es el que más nos conviene de acuerdo a las características. Es muy diferente a un modelo de juego. ¿Ya? Segundo motivo, porque no hay conocimiento en la forma de trabajar. La ignorancia puede condicionar el comportamiento de todo un equipo, ya que no conocen otros sistemas. Hay mucha gente que de pronto le enseñaron uno, vio uno, practicó uno, entonces está solo con ese. Entonces, como hay esa ignorancia, que ignorancia es falta de conocimiento, no es nada malo, sino falta de conocimiento, por eso usan un sistema de juego. Para mí es muy importante en un equipo dos cosas. A mí me gusta un equipo con jugadores polifuncionales y un equipo que tenga variabilidad táctica. Eso es lo que me gusta personalmente a Carlos González. Pero hay entrenadores que tienen sus gustos diferentes y es muy respetable también. 3 opciones para seleccionar un sistema de juego. La que más se utiliza, pero la más errónea, es adaptar a los jugadores a ese sistema de juego. Que ellos se adapten a mí. No. Tienen que uno adaptarse más bien a lo que tiene el jugador para que sea mucho más eficiente. Esto es muy difícil cuando lo llevamos a la práctica, ya que los jugadores no se ajustan a lo que quiere el entrenador. Sí, es muy difícil. Si tienen jugadores de una característica y los quiere meter en otra, es bastante complicado. Va a perder mucho tiempo. Segunda opción para seleccionar un sistema, que es una opción intermedia, donde los entrenadores, gustándoles la distribución y la aplicación de las estructuras de un sistema de juego, tratan de adaptarlas a las características de los jugadores, para así tener un mayor rendimiento. Es más o menos lo otro, no es tan rígido, pero seguimos aquí tratando de que el jugador se nos adapte. Tercera opción para adoptar un sistema de juego, la menos utilizada, pero la más acertada, es aquella en la que el entrenador se adecua al sistema de juego. Esta opción le exige al entrenador un análisis y elaboración de los elementos que componen el sistema de juego para obtener un rendimiento máximo según las características individuales y colectivas. Los entrenadores deben de tener una formación deportiva muy elevada. Ahora esta época de COVID ha sido muy importante para todos. Para mí sí que ha sido importante porque he tenido la capacidad de estudiar lo que nunca había estudiado en otras partes, de compartir, de ver sistemas de juego, metodologías de entrenamiento, de ver preparadores físicos, de escuchar a nutricionistas, de escuchar psicólogos, coaching deportivo, médicos. O sea, para mí esto ha sido excepcional. Esta pandemia le he visto ese lado muy bueno porque ha sido por lo menos para mí muy útil y he escuchado las charlas que quiera. He escuchado las charlas que quiera y entro a todas, no me importa la persona que la esté dando, porque no es solo la persona, sino la información que nos pueda dar. Y me han nutrido demasiado. He estado en bastantes, no tanto como un profesor que nos está acompañando aquí, que es el profesor Martín Viveros de Panamá, que es un saludo muy especial, que esa persona ha dado miles y ha estado en miles, y eso lo admiro en él, la capacidad y las ganas de salir adelante, de seguirse preparando, y es una persona que trabaja en fútbol profesional. ¿Por qué es importante un sistema de juego? Porque nos fija el punto inicial a la hora de planificar un partido. Entonces vamos a planificar un partido, no todos los partidos son iguales, no todos los contrarios son iguales, entonces ahí es donde yo tengo que planificar qué sistema de juego. Yo puedo usar los mismos jugadores de un partido a otro, pero puedo modificar mi sistema de juego, mi estrategia,
cómo van a atacar esos soldaditos, al contrario, ¿ya? Igualmente puedo cambiar los jugadores porque hay jugadores que se adaptan a sistemas diferentes. Aquí tenemos en Colombia el caso de un gran profesional que se llama Juan Carlos Osorio y él habla de las rotaciones, por ejemplo. Y nos reímos mucho de eso porque realmente no sabemos qué es lo que lleva en el fondo una rotación y qué es lo que se busca en una rotación. Y aparte de tenerlos a todos en un nivel competitivo alto, óptimo y listo, eso nos va a llevar a enfrentar los partidos de diferentes maneras. Entonces, podemos utilizar sistemas muy diferentes, muchas veces cambiando los soldaditos o los jugadores. ¿Por qué es importante? Porque orienta el equipo, es el origen de los movimientos defensivos y ofensivos que adopta cada jugador dentro de su equipo. Ahora sí vamos a entrar ya en los sistemas de juego, en los diferentes sistemas de juego. Yo quiero tocar hoy el 4-4-2 en rombo, hay 4-4-2 en la línea, en rombo de diferentes maneras. Pero en este caso, brindarles información de este. 4-3-1-2, 4-1-4-1, 4-1-3-2, 4-4-1-1, 4-2-3-1 y finalmente el 4-3-3. Estos son los sistemas que vamos a ver ahorita. 4-4-2 en rombo. Como ustedes lo ven, están 4 defensores, un volante medio centro, 2 volantes internos o externos, un volante enganche o central y 2 atacantes. Antes de esto, por ejemplo, dándoles una pequeña información en esta pantalla, vuelvo y les digo que me quería recordar cuando estuve en Argentina, el porqué de la ubicación en los números. Ustedes en Argentina, quiero hacer un paréntesis, en Argentina, en Colombia nosotros usamos, ¿usted qué juega? Profe, yo juego de defensa central. ¿Usted qué juega? Yo juego de extremo derecho. En Argentina, normalmente, sé que argentinos me pueden complementar o corregir. Ellos le dicen, ¿usted qué juega? Profe, yo juego de 4. Profe, yo juego de 7. Profe, yo juego de 3. Y yo me puse a indagar hace muchos años el porqué de los números, por qué los colocaban así. Entonces estábamos regresando a ese sistema piramidal de hace muchos años, que viene el fútbol inglés. Entonces cuando ellos empezaron a mover los soldaditos de ahí, entonces ¿qué hicieron? El 4 era un volante, lo convirtieron en lateral, el 5 lo dejaron donde estaba, que es el medio centro, el 6 lo volvieron lateral izquierdo, el 10 para darle equilibrio lo bajaron por el centro, el 8 para darle equilibrio lo bajaron por acá, y ahí quedaron los números. Entonces siempre, porque por ejemplo en Colombia el 6 es aquí donde está el 5, y en algunos países, y en Argentina es un lateral izquierdo. Entonces esa fue la manera, lo hicieron movimientos para darle equilibrio y balance. Entonces regresando, esto fue un paréntesis ahí para que vieran cómo manejan el número los argentinos, pero aquí en esta clase, o en esta clase, no, en esta charla, ya no nos vamos a ocupar, como les dije, de los números exactamente de la posición, sino de la ubicación más bien. Entonces, el 4-4-2, volviendo como empezamos, tiene un origen del 4-3-3. ¿Y qué origen tiene? Que este era el 4-3-3, ellos bajan este jugador y se nos forma el rombo acá en la mitad. Esa polivalencia de los jugadores es frecuente porque ellos alternan en este sistema funciones de ataque y defensa y se entremezclan. En este caso, los dos puntas, que vienen a ser este 11 y este 7, los puedo utilizar. Hay muchas variantes, si ustedes tienen alguna, más adelante me la completan y es bienvenido. Los puedo utilizar como delanteros centros en este sistema, abiertos como extremos, o uno delantero, centro y otro extremo. En este caso yo lo utilizaría si por el lado izquierdo está el balón, ¿ya? Pero en la misión defensiva,
cuando ellos dos van a defender, usualmente yo en el sistema los pongo como interiores. ¿Para qué? Para Profe orientar el Carlos, juego. profe Para Carlos, me orientar. escucha, disculpe que le corte. ¿Usted Sí, está señor. moviendo los jugadores? Sí, señor, yo los estoy moviendo para que usted vea la Aquí dinámica de no, ellos. no se aprecia, aquí no se está apreciando. Ah, bueno, pero está viendo la imagen. Sí, el fondo está en el 4-4-2. Ok, entonces, bueno, no, no se aprecia el momento. Yo los estoy moviendo, pero entonces si no les voy a ir explicando lo que hace cada número. ¿Ok? Bueno, entonces, en este caso, pondría yo, cuando estamos en fase defensiva, ese número 11 y ese número 7 cerrados. Cerrados para orientar el ataque contrario a la banda, que es lo que a mí me gusta. Algunos tendrán fortalezas por el centro, lo harán contrario. Entonces, esa línea defensiva me va haciendo coberturas y me va basculando hacia la zona y compañero próximo donde está la jugada. Cuando coloco mis jugadores en la propia mitad, cuando yo me repliego al tercio medio con este sistema, es muy defensivo. ¿Por qué? Porque puedo formar una línea con los defensas, una línea con el 5, otra línea con el 10, el 9 le puedo insertar en esas líneas, ya son con el 10 y el 8, son 3 líneas y otra línea con el 11 y el 7. Entonces, ahí le estoy poniendo tres dificultades, 3 líneas defensivas dificultades al equipo contrario, ¿ya? Entonces, una línea que se puede comportar muy bien en eso, puedo robar fácilmente ahí, manteniendo un buen espacio entre líneas y en la línea. Entre líneas es la zona volante y la zona defensiva, mantener una buena distancia. Y la distancia en la línea es, por ejemplo, la línea defensiva, poner unos jugadores cada 8, cada 10 metros, entonces los formo un buen bloque y puedo armar un buen equipo defensivo y contragolpear muy fácilmente, teniendo 2 puntas rápidos en este sistema. También se necesita la salida esporádica de los laterales, porque si tengo los 2 delanteros, el 11 y el 7, en esta posición cerrados, entonces sería bueno, y de pronto el 8 y el 10 no juegan muy abierto, es tener 2 laterales de buen recorrido largo, de ida y vuelta, para que me abran el campo. Los defensas centrales aquí tienen que tener un buen juego aéreo y ser muy veloces. En el centro del campo hay 2 jugadores de centro y 2 de banda, más 1 defensivo. Entonces los de banda serían el 10 y el 8, ya depende de lo que tú tengas, cómo los usas, y por dentro o por fuera. El 5 que le hace relevo, se puede insertar con los defensas centrales, y ese 9 que es un volante generador de juego y que puede llegar al área y definir en compañía de ese 8 y ese 10. ¿Qué aspectos favorables tiene ese sistema? El reparto proporcional del terreno, equilibrio entre las diferentes líneas, da amplitud en ataque si acompaño ese trabajo con puntos de apoyo de los laterales o de los volantes externos. Un buen trabajo de delanteros me posibilita la incorporación de volantes de atrás, o sea, que me llegue el 9, el 10 y el 8, un buen trabajo de ellos, buena rotación entre ellos. Al tener 4 jugadores en el medio campo, podemos tener una buena superioridad numérica para presionar y para recuperar balones. Es un aspecto favorable de este sistema. ¿Qué es desfavorable de este sistema? Si las líneas están muy separadas, se favorece que el otro equipo construya juego. Si el equipo juega muy adelantado, una falla o falta de decisión del portero, que saldría a jugar como un líbero, en esos balones largos nos crean ciertos problemas. Es peligroso cuando el adversario nos juega balones largos a espaldas de nuestra defensa. Entonces, si tenemos esos 2 laterales que salen constantemente al ataque, que nos dan amplitud y profundidad, nos pueden jugar a esos espacios donde están el 4 y el 6, que han ido a acompañar la función de ataque. Entonces, volvamos aquí.
Ahora, 4-3-2-1. Este sistema se origina del 4-2-3-1. ¿Y por qué se origina a partir de ahí? ¿Cuál es el cambio? Uno de los 3 volantes de ofensiva lo retrocedo a hacer esa función defensiva. ¿Ya? En este caso, puedo usarlo, esos 3 volantes defensivos, de acuerdo al contrario, de acuerdo a mi capacidad, pueden ser 3 volantes mediocentros recuperadores de balones para ser más eficaces en el juego defensivo en algún momento del partido o durante el partido, cuando al rival que tú tengas. Entonces te estás defendiendo con 7 jugadores bastante defensivos. Allá te quedaría la opción de atacar en contragolpe, con salidas rápidas, con el 7, el 11 y el 9. Y si alguno de esos volantes, el 10 o el 8, tienen esa habilidad en el juego ofensivo, entonces sería otro que podría acompañar, pero no es un equipo demasiado atacante, es un poco más de corte defensivo. Aquí habría que buscar qué vemos ahí en este sistema. No es un sistema que nos va a dar mucha amplitud y profundidad por la característica de jugadores que tenemos. En este caso, un ejemplo, yo no tengo jugadores extremos o volantes externos, entonces me toca hacerlo. Aquí, ¿qué buscaría yo para compensar eso? Que el número 3 y el número 4 me cumplan esa función, ¿ya? Son 2 laterales que sean de recorrido largo. Esos 2 volantes, el 7 y el 11, ideal que sean media puntas o enganches, que sean muy talentosos, buenos pasadores, buena movilidad, mucha llegada al área. El delantero o punta, el número 9, debería, ideal, tener un buen tamaño, sea muy veloz, que sea capaz de aguantar ese balón, que lo reciba y lo aguante, se apoye con ese 7, ese 11 ante la llegada de ellos, para que no quede muy solo en la línea de ataque. Igualmente, si hay un desdoblamiento del 8, del 10, que sepa aguantar ese balón, que juegue de frente para ir después a finalizar. Los 2 mediapuntas pueden ser extremos también y cerrarlos, el 7 y el 11, que se abran a la banda cuando ataquemos y se cierren cuando defendamos. También lo puedo usar como variante. En este sistema, si tenemos, por ejemplo, un rival muy inferior en nivel, podemos usar ese número 6. Ya dijimos, ese 10 y ese 8 pueden ser jugadores que salgan y ataquen y acompañen, sabiendo defender muy bien. Si tengo un rival de un nivel muy inferior, entonces ese número 6 puedo colocar ahí un volante ofensivo a hacer esa función. Si tengo un rival inferior, y me va a generar mucho más juego de ataque. ¿Qué aspectos favorables tiene ese sistema? Se obliga al rival a disparar más de lejos, porque tengo 2 bloques muy juntos y muy defensivo. Ahí ya, o sea, porque esas zonas, ¿por qué van a disparar de lejos? Porque esas zonas cercanas al arco las vamos a tener muy bien protegidas y ocupadas. Mejoramos el juego entre líneas, se aprovechan los espacios del rival en los contraataques, al mantener 3 jugadores ofensivos escalonados en posiciones avanzadas. ¿Ya? ¿Qué hay desfavorable en este sistema? Si estamos muy replegados, va a ser mucha la distancia que vamos a tener que abarcar para llegar al área contraria, porque como les dije, es un sistema un poco más defensivo. El equipo puede quedar dividido en 2 grupos, se nos puede partir en ese grupo, en ese bloque defensivo de los 7 jugadores, y nos quedarían los 3 de ataque, siempre y cuando no hagan esas transiciones en bloque ellos 2, o sea, no se trabaje la compatibilidad, nos puede suceder eso, que se nos parta el equipo. Bueno, sistema de juego 4-1-4-1. Y perdón, profe, quería preguntar algo. Sí, señor. En el anterior sistema, si usted deja, pues primero es muy defensivo y segundo le da mucha libertad a los laterales, a los marcadores laterales del otro equipo, porque es decir, ahí básicamente hay quien tapone salida y vamos a estar totalmente, como se dice, metidos. Entonces, Totalmente de acuerdo. sí, ese sistema
lo que uno ve es que le da mucha ventaja y sería muy ultra defensivo, ¿no, profe? Sí, por eso lo dije al principio, depende de lo que tú pretendas. Por ejemplo, hay gente que le encanta, vuelvo a estos gustos y muy buena la acotación y tuya, esto va por gustos. A mí, por ejemplo, yo trato cuando estoy jugando, cuando falta poco tiempo y yo lo que quiero es que no me hagan goles, hay gente que le gusta y se mete 4, hace 2 líneas de 4 atrás o 5-4-1, 4-5-1. Yo personalmente, por mi mentalidad, yo cuando me quiero defender, meto más atacantes para mientras más tenga el balón lejos de mi arco, menos peligro va a haber. Y lo que tú dices ahí, como yo lo expliqué, es un sistema que no tiene amplitud ni profundidad y se nos pueden venir volantes externos. Puede haber una superioridad numérica en defensa, pero nos pueden venir volantes externos y laterales contrarios, se nos vienen a nosotros encima. El equipo nos puede venir encima. Pero por eso yo lo estoy proponiendo al que lo quiera utilizar y le estoy diciendo que es favorable y que es desfavorable para ellos. ¿Ya? Ok, profe. Bueno, 4-1-4-1. Este tiene su origen del sistema 4-4-2. ¿Ya? Aquí podemos utilizar laterales con recorrido o sin recorrido, porque esa función también nos la puede hacer ese número 11 o ese número 7. ¿Ya? Por eso cuando uno lo está conformando, uno debe saber qué es lo que tiene, qué me puede dar cada jugador. 2 defensas centrales muy contundentes y buenos en el juego aéreo y velocidad. Ese mediocentro fijo es muy importante, en este caso el número 6, delante de los 4 defensas, porque va a ayudar a equilibrar esas acciones defensivas y ofensivas colectivas. Él nos va a ayudar con eso. Con él podemos tener una capacidad para iniciar el juego de ataque, hacer coberturas y posicionarse. Puede meterse también en la línea. Cuando el otro equipo nos abra mucho el campo, él se puede insertar entre el 2 y el 5, por ejemplo. Los 2 volantes centrales deben de tener muy buen nivel para generar juego de ataque, en este caso el número 8 y el número 10, que lleguen al área, que acompañen, que finalicen ataque sería ideal. Los 2 volantes de la banda, ojalá fueran 2 extremos, el 11 y el 7, que tengan buen desborde, que sean pasadores, que puedan también acompañar y finalizar. Y ese delantero, centro o punta también, que sería bueno que tengan buen tamaño no solamente es 2 metros, pero también que de pronto esté bien armadito, que nos sepa aguantar el balón, que sepa jugar de frente a nuestros compañeros, que se apoyen ellos para esperarlos a que lleguen a acompañarlo para que no quede en inferioridad numérica. Como lo dije, muy importante que ese jugador número 9 tenga muy buenos movimientos de apoyo y de ruptura. Es bien importante en este sistema. En este sistema también, cuando tengamos un rival muy inferior, podemos usar, en vez del número 6, un mediocentro de pura raza defensivo, podemos usar un volante ofensivo en ese puesto, que tenga algunas virtudes de recuperar, de acomodarse, de hacer los movimientos defensivos, de insertarse, de bascular. Eso podríamos hacerlo también ahí, colocar un volante ofensivo en esa posición. Si los 2 volantes de banda o extremos, en este caso el número 11 y el número 7, no tienen desborde, no tienen velocidad, entonces ahí sí debemos de apelar y buscar en el 3 y el 4 que nos ayuden en esa función para que nos den amplitud y profundidad. ¿Ya? Ahora, en este sistema también, ¿qué podemos usar? En ese caso es jugador número 6. Podemos colocar un defensa central también en ese puesto. Nos estamos protegiendo también muy bien en el centro. Eso también se puede usar para mejorar esa capacidad defensiva. O sea, les estoy dando variantes que puedo usar. Si tengo un equipo inferior al frente, si de pronto ese 6 me le sucede algo y puedo colocar ahí un defensa central y también me queda muy bien. Aspectos favorables de ese sistema.
Agua para Hay una- bañarte. ¿Y agua para tomar? En estos aspectos favorables, hay una distribución racional del espacio. Hay un mejor escalonamiento defensivo de los jugadores. Hay una reducción de las líneas y entre líneas. Se juntan más los jugadores cercanos al balón. Hay más posibilidades de aprovechar los espacios para jugar al contraataque. Podemos contragolpear con ese número 7, con ese número 11. Si el número 9 cae a la banda, debería llegar el número 10 o el número 8 o el número 11 al lado al puesto de él. Que haya bastante circulación. Ahí va a haber bastante circulación y movimientos de esos jugadores. No quedan en posiciones muy fijas. Podemos recuperar el balón en campo contrario con 5 jugadores. Podemos irlo a presionar arriba con esos 5, que es un número bastante interesante. El 11, el 10, el 8, el 7, el 9. Pueden ir a presionar al otro equipo en su campo, en el campo de ellos. ¿Qué aspecto desfavorable veo yo en este sistema? Que hay mucho pase corto. Hay mucho pase corto. No hay mucha profundidad en esos pases. No hay muchos jugadores. Tenemos que tener mucho cuidado de la manera en que podemos lograr que esos jugadores lleguen al área, porque como no hay muchos jugadores adelante, no vamos a llegar con mucho volumen en cuanto a número de jugadores. Hay que hacer un muy buen trabajo táctico para que, como les dije, haya esa movilidad, esa rotación de jugadores y poder sorprenderlos, ¿ya? Para que no haya exceso en esas posiciones de ataque. Eso en ese sistema 4-1-4-1. Qué bueno, profe. Tengo 2 preguntas. No, señor, me pueda. En ese sistema, las características de ese 7 y ese 11 se marcan más en que coloque volantes con llegada o son netamente delanteros que yo retraso para que me arme la línea de 4. ¿Qué características deben tener esos 2 extremos? Porque Ideal para mí. sí. Vuelvo te digo, esto va en gustos o sea, la pregunta la podemos partir en 2. Si es en fútbol profesional, tú tienes quizás la oportunidad de conseguir los jugadores que tú necesitas. Si yo voy a manejar el fútbol profesional y tengo la oportunidad, yo busco 2 extremos que me hagan esa función. ¿Sí? Claro, que vengan y se me retrasen y me hagan esa línea de 4. Si voy a jugar con ese sistema, yo colocaría 2 extremos. Ahora, si tú estás en fútbol base, en fútbol formación, muy difícilmente tendrás esa oportunidad de conseguirlos. Entonces, como tú lo armas en ese caso, lo puedes colocar con 2 volantes externos, quizás no son de mucha raya, de mucha profundidad, de dribbling, de velocidad que deben de tener en esa zona de la banda. Entonces ahí, si tienes 2, como lo dije ahora, si tienes 2 defensores laterales de raya larga, de buena profundidad, que te den amplitud del campo, lo puedes hacer también. ¿Ya? Que profe, porque si uno coloca 2 delanteros o como tal, que hagan la función para que me armen el 4, sabemos que a los que más les cuesta la marca son a ellos, son a los 2, tanto al delantero, es decir, a los 2 delanteros porque son características de ellos. Entonces, Sí. 2 volantes mixtos Sí. que armen la línea de 4 y que tengan llegada sería diferente. Es que Sí, es que aquí netamente, claro que tiene que tener funciones modernas, en el fútbol moderno tiene que tener esas 2 funciones de ataque y defensa, uno las tienen más que otros, pero ese volante, en este equipo, vuelvo y te digo, de acuerdo a lo que yo tengo en este equipo, el de raza de marca es el 6, los otros van a colaborar el 8 y el 10 por la parte interna y los 2 por la parte externa. O sea, lo necesito más o menos mixto porque me tienen que ir a hacer esa transición, formarme esa línea para salir a contragolpear, ¿ya? Exacto. Y el volante 6 como tal, de momento debe ser netamente de marca, un volante de recuperación porque Sí, señor. que debe ocupar espacios para apoyar si la salida está por el lado derecho de ellos, debe estar apoyando al 3, apoyando aquí al 2, y si va por es decir, toda esa franja que muestra él ahí se debe estar desplazando, es decir, debe estar él haciendo presencia para la recuperación de la pelota. Totalmente de acuerdo. Cada uno, como yo te decía, la estrategia general en el campo de batalla lo mueve como es.
Si juegan por esa banda del 3 y el 11, yo, por ejemplo, a mi gusto, yo inserto al 6 entre el 2 y el 5 para que el 2 se arrime al 3, le bascule, y el 11 triangulen en ese lado para hacer la superioridad numérica por esa banda. Yo no cerraría mucho al 6 hacia la banda porque después me queda ese espacio central acéfalo vacío. Regala el Entonces yo lo inserto a él entre el 2 y el 5, ese 2, 3 y 11 me hacen esas labores, o hasta el 10, de encerrarme en la banda ese contrario. Entonces lo manejaría, él tiene que manejar muy bien esos conceptos del número 6. Entonces, si es vuelvo y le digo, si es un equipo demasiado inferior, podemos colocar un volante ofensivo ahí que nos haga esa funcióncita, que conozca esos principios defensivos, habiéndolo trabajado. Si no, un volante defensivo es el único en este sistema netamente defensivo, y lo otro es para generar un poco más de fútbol de ataque con nosotros. Ok, profe. Sistema 4-1-3-2. También se origina este sistema del 4-3-3. Ellos, como vimos en el primero, en el 4-4-2 en pirámide, en rombo, perdón. Ese 8 ya no queda, ese número 8 ya no queda como volante de enganche, volante llegador solamente, sino que se forma una línea de 3 con el 10, el 8 y el 7. Aquí los defensores que debemos tener, sería el número 3 y el número 4, que tengan buena salida. Buena salida. Los dos defensores centrales que sean fuertes en el juego aéreo, lo mismo, que tengan muy buena velocidad. En el centro del campo, un jugador muy defensivo que domine y se sitúe delante de los dos centrales. Es en el caso el número 6. Dos volantes mixtos, más avanzados, con equilibrio ofensivo y defensivo. En este caso el número 7, el número 10. Un mediapunta con capacidad de dar pase a los delanteros. En este caso sería el número 8, que tenga buena llegada, que sepa finalizar, que acompañe a los dos delanteros. Los dos delanteros que tengan mucha movilidad, mucha velocidad, buen remate, que ayuden a la parte defensiva presionando la fase de iniciación del equipo contrario, que orienten la salida. Ellos dos van a orientar esa salida a donde tenemos que ir a marcar en este sistema. Este sistema presenta diversas disposiciones. Se puede volver en algún momento 4-3-1-2. Retrocedo el 10 y el 17 y lo puedo conformar. O formar el 5-3-2. Y si tiene el otro equipo, por ejemplo, muy buenos extremos, tienen muy buena amplitud, muy buena profundidad, trabajan el centro constante al área de los laterales, inserto el número 6, hago línea de 5, dejo la línea de 3 como está y línea de 2. Con el movimiento de un solo jugador puedo generar esas opciones. En el juego ofensivo se mejora bastante el juego entre líneas cerca al área rival. Cerca al área rival se nos mejora bastante. En la parte defensiva hay mucha eficacia porque podemos juntar las líneas mucho más fácil. ¿Qué hay favorable? Puede permitir una mejor ocupación que el 4-3-3. Una ocupación geográfica, una distribución geográfica que el 4-3-3. Aquí se pueden repartir mejor los esfuerzos. Puede haber un poco menos de desgaste físico. ¿Qué hay desfavorable en este sistema? Son vulnerables defensivamente si los dos delanteros o los dos puntas, el 11 y el 9, no colaboran en el ataque. Es considerado un sistema un sistema ofensivo. Este es considerado un sistema ofensivo. No se debe de quitar esas tareas defensivas a los jugadores creativos, al 10, al 8, al 11, al 9, no se les debe quitar las tareas defensivas, ¿ya? Para que no le toque a ese bloque de atrás hacer mucho esfuerzo. A los 4 defensas y al número 6 no les toque hacer mucho esfuerzo para recuperar el balón. Entonces esos 5 jugadores deben de tener tareas defensivas también y conocerlas. Puede haber mucho juego de las bandas por el equipo contrario. Puede haberlo con este sistema. Al estar así acomodados, esto nos va a generar a nosotros mucho juego por el centro.
mucho juego por el centro, así como estamos aquí ocupados en el terreno. Para eso necesitamos, para no quedar tan centralizados en nuestro juego posiblemente, entonces necesitamos unos 2 buenos laterales, sería ideal para compensar ese juego centralizado. Pues también se ve, profe, que los dos delanteros, el 11 y el 9, cuando no tenemos la pelota deberían marcar salida del equipo contrario. Sí, señor. Sí, señor. Controlar. Sería ideal que orienten la salida del equipo contrario a un lado. Yo preferiblemente siempre lo hago hacia una banda, que ellos orienten la salida hacia una banda. Y para marcar un poquito la salida de los laterales, porque básicamente se ve, sí está el trabajo del 10 y del 6, aunque Sí, señor. no, el 6 no tanto, porque dejaría el centro libre, se pierde. O se corre el 6 y se bajaría el 8 para que nunca se pierda el centro, porque eso es lo Sí, que uno señor. busca, ¿no? Si Sí, usted señor. pierde el centro, está perdiendo el partido. Sí, señor. 4-1-4-1. Ve, perdón. 4-4-1-1. Aquí los laterales pueden ser con salida, sin salida, de acuerdo a lo que tenga con los volantes. Los defensores centrales, buen juego aéreo, lo mismo, buena velocidad. Aquí en el centro del campo vamos a tener 2 volantes centrales. Ya es de acuerdo a lo que tenga cada uno, como lo hemos hablado en su estrategia. Ese 6 y ese 8 pueden ser 2 mediocentros recuperadores o un mediocentro recuperador y el otro mixto, que defienda y ataque a buen nivel, en el caso del 6 o el 8. Y los 2 volantes de banda que actúen como extremos. Aquí pueden ser 2 volantes externos que den bastante profundidad, buena llegada, o 2 extremos que vengan y hagan esa función. Si lo quiero el equipo bastante que ataque, sería ideal tener el 7 y el 11, que sean 2 extremos que sepan hacer esa función, para que acompañemos y lleguemos en superioridad numérica. Vamos a darle amplitud y profundidad al ataque. Los delanteros. En ese 1-1 yo puedo tener 2 opciones. Así como los tengo ubicados, que sean 2 delanteros. Los 2 delanteros. O tener un volante ofensivo y un delantero, de acuerdo a lo que tú tengas dentro de tu equipo. ¿Ya? Ellos, cuando van a empezar el equipo contrario esa fase defensiva, siempre los ubico así. ¿Para qué? Para que ellos refuerzan ese trabajo defensivo y orientan más fácil la salida del equipo contrario a la banda. Aquí el equipo contrario decide, negra, ese equipo contrario decide aquí hacia qué lado va a atacar, ¿ya? Ubicándolos de esta manera y hacen sus movimientos ellos sincronizados para tirar el equipo contrario a la banda. Ellos con esta disposición los llevan allá, los presionan y haciendo que hagan la defensa contraria envíos largos. Al presionarlos de esta manera, llevarlos a la banda, los contrarios van a hacer mucho envío, mucho lanzamiento largo del balón por la banda y así les va a quedar muy difícil jugar por el centro. Muy difícil jugar por el centro. También se puede jugar con 2 mediocentros defensivos, el 6 y el 8, para reforzar esa zona central, dejándole la capacidad ofensiva al 11, al 7, al 10 y al 9. O sea, todo es relativo de acuerdo al momento de juego. Si me quiero defender un poquito, pongo ese 6 y 8, ese 8 mediocentros de raza y que ataco con 4 jugadores. Si el partido depende de lo que yo esté buscando y lo que yo quiera, como les dije, pongo el 6 o el 8, un volante mixto para darle mejor llegada al otro. Vuelvo y le digo, los 2 puntas, manejarlos de esa manera, no ponerlos horizontalmente cuando el otro equipo vaya a atacar. ¿Qué aspectos favorables hay en este sistema? Permite una buena ocupación del terreno de juego, se reparten bien los esfuerzos, hay mucho pase otra vez, mucho pase muy corto, muy vertical, muy horizontal. Aquí no hay casi juego, pases largos diagonales en este sistema tampoco, como en los anteriores. No hay mucho pase largo diagonal. Todo corto.
aumenta la eficacia del juego defensivo al juntar las líneas, se mejora el juego defensivo cerca a nuestra área y hay muchas asociaciones tácticas por parejas. Aquí tenemos muchos jugadores que tienen sus parejas, sus pares. Entonces, eso se nos beneficia a nosotros para generar ese juego colectivo por pares. ¿Qué hay desfavorable en este sistema? No hay un escalonamiento defensivo en sí, ¿ya? En el centro de campo se puede generar espacios entre la línea de ataque y la línea de volantes o defensivas. En ataque, ¿qué hay desfavorable? La falta de llegada. Si no tenemos falta de llegada de jugadores por el centro de campo o por las bandas, dejamos muy aislado a ese delantero o a esos dos delanteros. Eso puede ser desfavorable. Si los puntas no tienen la calidad para mantener o aguantar ese balón, como se los dije en los otros sistemas, para aguantar de frente, para apoyarse con sus compañeros de llegada, les va a quedar bastante difícil llegar a esos volantes al ataque. Les va a quedar bastante difícil. Y esto va a parecer más un equipo defensivo al tener que correr más detrás del balón para recuperarlo, porque vamos a tener dos atacando y si no le dan tiempo de llegada a los otros jugadores, no se hacen rápido esos movimientos, vamos a quedar un poquito más equipo defensivo. Ya ustedes van viendo durante su partido cómo lo van colocando. 4-2-3-1. Porque, profe, en el anterior sistema, lo que me ha pasado es que depende del campo. Si el campo es muy reducido, pues lo que yo he visto, ni juego ni dejo jugar. Sí. Porque amontoné todo y ellos no van a, es decir, no, se siente, ¿cómo era? Se siente que el sistema está incómodo tanto para uno como para el equipo contrario. Pero Sí. entonces los sistemas también dependen del terreno de juego que uno tenga. Si es un terreno grande, un terreno normal, 90 por 120 sería un súper terreno para hacer este sistema. Sí, Pero sí. si es una cancha mediana que tiene eso y lo que sea en contra de eso, ni juego ni dejo jugar. Sería como Exacto. uno de los contras para cuando se utiliza este sistema, porque hay mucho amontonamiento de los jugadores, ¿no? Sí, tiene mucha razón. Si es un campo que no es muy ancho, en este sistema le va a quedar bastante complicado al otro equipo y de pronto a uno para salir también jugando. O sea, todas esas variables uno tiene que saberlas manejar. Todas esas variables las va uno sabiendo manejar, en qué campo voy, qué cancha voy, el sistema que está usando el otro equipo también igual, si juega mucho por las bandas, si juega mucho por el centro. O sea, todo eso tiene que ser de conocimiento, profe, de todos, cuando vamos a enfrentar a alguien, qué es lo que vamos a utilizar. Por eso le digo, y en esta charla, ¿qué tiene favorable y qué tiene desfavorable en contra? ¿Ya? Sí, señor. 4-2-3-1. Este se origina del 4-1-4-1. Aquí del 4-1-4-1 retrocedemos, por ejemplo, digamos el número 8. Hacemos el 4-2-3-1. Estos dos mediocentros le dan el 6 y el 8, le dan buen equilibrio defensivo y ofensivo al equipo. Y sirve porque se puede defender muy bien y generar ataque y llegada al área contraria. De acuerdo al contrario, a los jugadores que tengo, igual puedo tener los dos defensivos para lo que necesite y esté buscando en mi partido, o tener uno de ellos mixto que acompañe muy bien al ataque para que se sume al ataque con esos 4 otros jugadores. Los 3 volantes ofensivos van 2 por banda, el 11 y el 7. Ideal que manejen bien la banda, que tengan buen dribbling, buena profundidad, buen centro, puedan hacer diagonales. Ideal que sean buenos pasadores. Y ese uno que igual, que sepa aguantar, que haga buenos desmarques de apoyo y de ruptura, que sea buen definidor, que ese volante centro, el número 10 en este caso de enganche, que sea bastante talentoso, que le haga buenos pases de apoyo y de ruptura al número 9, que llegue también al área a definir, que haya buena rotación y movimiento entre ellos.
Eso es fundamental en todos los sistemas, que no sea muy estático para que no seamos muy fáciles y muy predecibles en el juego. Entonces, que haya muy buena rotación, que si el 10 cae el 9 cae a la banda con el 7, el 11 y el 10 puedan llegar al puesto donde estaba el 9. Si no tenemos extremos clásicos en este caso, podemos usar lo mismo. Ideal también si tenemos dos laterales, el 3 y el 4, que sepan sorprender llegando desde atrás. Ese 4-2-3-1 se basa en dos principios fundamentales: el balón y el terreno. El balón es el centro de todas las cosas, siempre. El balón es el centro de todas las cosas. Y en posesión del balón se intenta elaborar la jugada con apoyos constantes y movimientos coordinados de los jugadores, como les dije. Muy buena rotación que hayan aquí para que no quedar tan marcados que el 7 por acá, el 11 por acá, el 10 al centro y el 9. Bastante movilidad entre ellos debe de haber. Cuando se pierde el balón, se debe presionar al poseedor y sus apoyos más cercanos. Y al tiempo debemos de adelantar esas líneas. Tenemos un buen número de jugadores en ataque y eso nos puede ayudar también y facilitar para ir a presionar al equipo contrario. En juego ofensivo, este sistema puede servir mucho para que lleguen jugadores de la tercera línea a finalizar, como les dije, el 6, el 8, uno de los dos, que sea un volante mixto y puede llegar desde atrás a sorprender en este sistema, en acciones de ataque, como si fuera una segunda oleada. En contraataque, podemos presionar con bloque arriba, ya les dije, se puede atacar con bastante fluidez, buen movimiento. En juego defensivo, desarrollamos una defensa zonal, una buena transición ataque-defensa, la podemos armar ahí, tenemos un buen número de jugadores para defendernos, un buen balance y ocupación del terreno. ¿Qué hay aspectos favorables a ver aquí? Se distribuye racionalmente el espacio de juego, ahí lo pueden ver. Hay un buen escalonamiento defensivo de los jugadores. Si ustedes miran aquí, ya si nos van a atacar tienen que pasar la línea del 9, la línea del 11, el 10 y el 7, la línea del 6 y el 8. O sea, tenemos 5 bloques para que el contrario nos pueda pasar. No es muy fácil hacerlo, siempre y cuando estemos bien compactos y manejando bien las distancias entre líneas. Hay muchas posibilidades en este sistema favorable para hacer contraataques, ¿ya? Por los espacios que dejan los contrarios. Tenemos una facilidad en amplitud en ofensiva, amplitud defensiva y ofensiva, con el 11 en 7 ofensivamente y el 3 y el 4. ¿Qué hay desfavorable en este sistema? Los dos mediocentros tienen mucho espacio para defender a lo ancho si no lo apoya alguno de los volantes externos, el 11 y el 7. Si no lo apoyan, les toca bastante, porque aquí sí hay diferencia, como lo dije en el anterior. Cuando hay un solo medio centro, yo lo inserto normalmente entre el 2 y el 5. Pero aquí sí, como hay apoyo del otro, el 6 o el 8, al que toque puede ir a la banda. Entonces, que no les toque hacer muchos recorridos a lo ancho si no apoyan el 11 y el 7. Hay que tener en cuenta eso. Si se refuerza la zona central, se dejan espacios vacíos en la banda cuando se defienden. En ataque se puede partir el equipo. Hay que tener cuidado eso si no trabajamos esa compactibilidad. Nos pueden quedar 6 defendiendo y 4 atacando. Entonces, para eso hay que trabajar bastante esa compactibilidad y la distancia entre ellos. Variantes defensivas de este sistema. Lo puedo volver 4-1, 4-1 rápido. Adelanto un medio centro. Lo puedo volver 5-4-1. Si atraso un medio centro, lo inserto atrás y retraso los 3 volantes. Puedo hacer un 5-4-1 rápidamente. Puedo hacer un 4-5-1 si adelanto el 6 y el 8. Puedo hacer un 4-3-2-1 rápidamente. Retraso un volante ofensivo. Supongamos retraso el 11, ubico el 10 y el 7 interno y formo una pirámide. Esa variante defensiva las podemos hacer ahí también en ese sistema. 4-3-3. Este sistema se está utilizando ahora. Selección Colombia. Señor. El que juega la Selección Colombia.
Sí, señor. 4-3-3. Está todo, vuelve, va y vuelve. Ese sistema se está usando bastante ahorita. Que la preocupación de ese sistema es reforzar el centro del campo, porque desaparece el volante externo específico, que es la clave del esquema. Aquí este sistema es ideal para desarrollar una buena fase de ataque. Es ideal. Garantiza mucho espacio en el frente de ataque, ya que tenemos un delantero centro que puede crear las inserciones, penetraciones con los dos volantes, el 10 y el 8, le ayudan a ese volante. Entonces con este sistema podemos abrir, expandir al equipo contrario, abrirlo, alargarlo y ampliarlo, crearle muchas distancias al equipo contrario. Los espacios que se crean con el delantero centro sirven para hacer diagonales. En la línea de ataque debemos de tener un delantero centro y dos extremos puros. Aquí sí tenemos que, si tenemos esos jugadores en nuestro club o si los podemos conseguir en nuestro equipo, tienen que ser extremos naturales, que ya son muy escasos porque los otros sistemas nos fueron cambiando y nos fueron castrando ese tipo de jugadores. El jugador que tiene un buen regate, veloz, muy buen centro, que se asocie, haga buena diagonal, o si los pongo a pierna cambiada al 11 y el 7 para que rematen al arco. Si los pongo a pierna cambiada, no voy a tener profundidad, pero voy a tener asociación y juego interno. Entonces, todo eso es lo que tengo que ir mirando, qué es lo que voy a hacer con ellos, porque de pronto no tengo un izquierdo y tengo dos derechos rápidos, tengo un derecho por la izquierda y ese me va a generar diagonales, asociación y juego interno, remate al arco, y el otro me va a dar amplitud, profundidad y centro y drible. ¿Ya? Ese delantero centro se debe desmarcar bastante, buenos movimientos de apoyo y ruptura, movilidad constante, sacrificio, una buena capacidad física sería ideal. Debe jugar a la espalda a los defensores rivales. Ese delantero centro, ideal que juegue, yo trazo un eje transversal a lo ancho del campo, a lo largo del campo, y lo pongo de la mitad, si el balón está a la izquierda, que él esté de la mitad derecha para atrás, del punto penalti para allá. Y si está al lado donde está el 7, al contrario, para que ataque siempre el arco de frente. Esos extremos, como les dije, también volviendo a los extremos, muy buenos en los duelos, en el 1 contra 1, muy buenos. Los volantes defensivos, los volantes, aparte de esa función defensiva, deben de dar también amplitud en el ataque, con los dos interiores. Unas veces apoyando desde atrás, pueden ser de punto de apoyo del 11, del 9, o llegando al área contraria. Ese volante mediocentro, en este caso el número 6, debe jugar delante de los defensores. Debe de iniciar también el juego, de generar muy bien el juego, de manejar muy bien el balón y ser muy bueno en la marca. Los interiores, el 10 y el 8, son volantes que también pueden acompañar y jugar por la banda y hacer rotaciones con los dos extremos. Cuando tenemos amplitud con esos tres delanteros, si circulamos rápidamente el balón, podemos atacar muy fácil la línea defensiva contraria, teniendo bien abiertos esos extremos y por dentro con los interiores. Pero tiene que ser un pase en velocidad, un pase rápido, para que esa estructura contraria en algún momento nos dé el espacio para poderlos filtrar. Pero hay que tenerlos bien abiertos para que evitar que ellos se nos pongan compactos. En este sistema 4-3-3 es donde más se nos pueden presentar líneas de pase. Líneas de pase se nos pueden presentar. Aquí es donde más se nos pueden presentar pases largos diagonales, que no se ven tanto en los otros sistemas. Es más complicado verlos, mientras que el jugador de pronto llega a estas posiciones, pero en este sistema se nos presta mucho para eso. En el juego ofensivo, los delanteros, ya les dije, deben ser muy hábiles, que se sepan internar, poseer buena mentalidad ofensiva. En este equipo podemos defendernos con 7 jugadores en algún momento,
conociendo ellos, la parte defensiva, el número 10 y el número 8, y esos 3 atacantes que sean buenos en la marca también. En las transiciones defensa y ataque, lo podemos hacer muy rápido, y la idea es no demorar mucho juego en el mediocampo, hacer esas transiciones, que no demoremos mucho en el mediocampo y podemos ver unas buenas transiciones al tener abierto el campo y 3 jugadores. Los laterales se pueden proyectar de forma alternativa o depende del gusto, pueden salir los 2 a la vez también y se inserta el medio centro entre los 2 centrales. ¿Ya? Los delanteros extremos, bastante movilidad, como le dije, para que no quedemos estigmatizados en un solo sitio y podemos ir moviendo y circulando, alternando posiciones quizás con un volante. En el juego defensivo, los 3 delanteros son los primeros en defender. Deben de presionar al defensor que tenga el balón para recuperarlo y armarle un ataque, y si lo hacemos cerca al área contraria, con 3 estamos generando un buen volumen para entrar a definir. Si nuestros delanteros lo rebasan, o sea, los pasan, debemos de evitar eso. Entonces, ¿ahí qué debemos de hacer? Debemos de generar el ataque contrario a la banda para con esa idea retardar esa acción de ataque de ellos y demorar el ataque del equipo contrario para podernos organizar defensivamente bien. ¿Qué variantes ofensivas pueden presentar este equipo? Depende también de cómo estemos jugando. Un 3-1-3-3. Adelantamos uno de los defensas, por ejemplo, si hay algún lado débil de ellos que no estén atacando, lo podemos adelantar, o adelantamos un defensa central y cerramos los 2 laterales y el central, y el 6 lo sumamos al ataque. ¿Qué variante defensiva podemos hacer? Un 4-3-1-2. Retrocedemos esos 2 volantes mixtos, devolvemos el mejor central, el mejor delantero, perdón, lo ponemos de enganche y atacamos con 2. Eso más o menos en este sistema del 4-3-3. Ahora ya casi para ir terminando, yo les voy a mostrar algunas situaciones en los sistemas para que ya lo veamos más en la mente. Esto ya es de cada uno de nosotros. ¿Cómo voy a enfrentar a un equipo contrario? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿Cuáles son mis puntos débiles? Y así voy a hacer mi sistema. En este caso, el sistema 4-3-3 contra un sistema 4-4-2. El 4-3-3 es el equipo azul, como lo pueden ver. Y el 4-4-2, aquí no lo puse en rombo. El 4-4-2 es ese sistema. Ahí antes de más o menos explicarles de cada uno lo puede ver. ¿Qué sistema, qué debilidades y fortalezas hay? Sabemos que el azulito tiene debilidades por la banda y el rojo puede tener debilidades por el centro. Entonces, controlar el juego, ¿por qué? Porque nos están atacando nomás con 2 delanteros. Ahí tenemos 5 contra 1. 5 contra 2, perdón. Entonces hay que trabajar bastante el saque de meta. A los 3 puntas de nosotros los alejamos lo que más podamos para que la defensa contraria, como les dije ahora, se alargue. El equipo contrario se alargue en el momento de sacar. Esos 2 extremos, el 11 y el 7, los abro bastante, y el 9 para que el otro equipo se abra y se alargue mucho más. Así podemos quedar en un 8 contra 6. Un 8 contra 6 en la salida de juego, al alargarlos, porque nos quedarían los 4 defensas, el número 6, el número 10, el número 8, con el portero. Tengo 8 jugadores contra 6 de ellos. Entonces ahí nos puede favorecer la salida de juego. Si un interior va al lado contrario de nuestro mediocentro, va al espacio vacío, si lo vamos a meter. Es importante aquí formar triángulos para facilitar la salida. Esas figuras geométricas que
muchas veces hablamos. Entonces, formar triángulos, y al formar esos triángulos entre jugadores, entonces podemos formar, por ejemplo, el 2, el 3, el 10, un triángulo. El 2, el 5, el 6, otro triángulo. 5, 8, 4, otro triángulo. El 6, 8, 10, otro triángulo. Y ahí vamos en esos espacios generando superioridad numérica también a la vez. Y vamos saliendo con respaldos. Si el equipo contrario nos presiona con esos dos puntas, jugamos con 3 en el fondo. No tenemos ningún problema de poderlo hacer. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? Nos presiona con el 11 y el 9. Saco el 3 arriba donde está el 7 si quiero. Saco el 4. Abro el 2 y el 5. Inserto el 6. Y quedamos también en 3 contra 2 más el portero, 4. O sea, hay otra manera de poder salir jugando. Es muy importante, eso sí, la velocidad del balón que le demos. Trabajar esa parte, darle velocidad al balón, que el balón vaya sin efecto en las prácticas, seco. Los laterales se abren, como le dije, lo adelantamos como volantes externos. El extremo puede hacer diagonal hacia atrás, el número 11, el número 7, para darle de pronto más salida y más profundidad. El 11 puede hacer una inmersión en diagonal hacia adentro o hacia atrás, para que jale ese 4 y el 3 llegue a la espalda de él. Si el delantero centro de nosotros hace una diagonal hacia afuera, ese espacio lo puede ocupar el extremo del otro lado. Entonces, si el 9 va a acompañar una acción de juego al 11 y al 10, el 7 puede llegar a donde está el 9 y el 8 llega a donde está el 7, por ejemplo. El 4-4-2, ¿qué permite? Como lo hemos hablado, una ocupación más racional del espacio. Más amplitud. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay más amplitud y tenemos una eficacia defensiva en ese 4-4-2. Es más fácil que los delanteros del 4-4-2, es más fácil que queden aislados. ¿Por qué? Porque no hay mucho acompañamiento por el centro. Porque normalmente en ese 4-4-2, el 6 y el 8, o los tenemos muy defensivos, o uno defensivo y el otro mixto. Entonces, por ese centro, ellos van a estar un poco más débiles en ese sistema, enfrentándolo. El 4-4-3, el 4-3-3, perdón, tiene desequilibrios negativos en la línea transversal. Si juegan en línea como en la gráfica. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en el 10 y el 8 tenemos un desequilibrio y el 6 está solo. Y tenemos desequilibrio en este caso por la banda. Ahora, si juegan en rombo, hay que mirar cómo nos queda el juego interior. Tenía una pregunta, profe. Señor. Por ejemplo, aquí estamos viendo el 4. La pregunta es, si el 9 del equipo rojinegro se tirara al costado donde está el 4, ¿quién debe coger esa marca? ¿El 5 como tal o el 4? Porque yo diría que el 4 coge el 10 rojinegro y la marca personal, la marca hombre sería el 5 sobre 9 rojo, ¿cierto? El 5 azul sobre 9. Si ese 9 se tirara al costado, ¿de quién es esa marca? ¿De ese 5 o del 4? Si lo tengo el 4 jugando de volante externo, le toca el 5. O si lo tengo... Sí, cuando dice el volante externo, el 4 está sobre 10. Sí, si lo tengo el 4 sobre el 10, va el 5 a la banda, hace la función de lateral derecho, inserto el 6 entre el 2 y el 5. Ah, el relevo lo está haciendo el 6. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Listo, profe. Situaciones del 4-4-3 en rombo. En rombo. Entonces ya lo vimos aquí. Cuando hacemos el 4-4-3, el 4-3-3 contra el 4-4-2 en línea transversal. Y vemos que el 4-3-3 se afecta mucho por la banda. Y si lo pongo en rombo, mire cómo nos queda. ¿Ya? Entonces aquí es donde hay mucho más juego interno y hay que buscar esa superioridad numérica por el centro. Ahora, el 4-3-3 versus el 4-2-3-1. Ya estoy viendo mal los números. Esta pantalla tan grande. Aquí vamos viendo qué va aconteciendo.
El 4-3-3 vemos que es muy fuerte en esa línea defensiva al tener mucho número de jugadores atrás. En el medio campo hay una inferioridad numérica y en ataque tenemos una muy buena línea de ataque de 3 contra 4. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo vamos a igualar esa superioridad numérica en el campo. ¿Cómo lo haría yo? Adelantando ese número 4 al 11 y adelantando ese número 3 al 7 para igualar esa superioridad numérica que tiene el equipo rojo en el centro. Y esa salida en el juego, vamos a seguir con muy buen número al tener el número 2 y el número 5. Hay que tener cuidado ahí es en la circulación del balón, ya que el equipo contrario nos puede presionar esa salida hasta con 4 jugadores. Entonces, y con ello, ese equilibrio defensivo que tenemos, hay que tener mucho cuidado en esa circulación del balón. Ese 4-3-3 debe estar muy atento a los contraataques del equipo rival, muy atento. Entonces, ahí está la imagen de usar un sistema y el otro. Para terminar, aquí les voy a mostrar la imagen de lo que sucede cuando hay un equipo, los dos equipos juegan 4-3-3. Lo va a tener más fácil para ganar. Lo va a tener más fácil para ganar. Aquí, para tener un éxito defensivo, se necesita un repliegue intensivo para evitar que se creen esos espacios entre esas líneas o para ser superados con un pase largo. Entonces, aquí, ¿en qué es en esa transición? Un ejemplo, el equipo azul está atacando. Ese número 10 y ese número 8 azules deben tener mucho cuidado en esa transición para venir a colaborarle a ese número 6, porque él va a estar ahí va a estar en una inferioridad, en superioridad numérica del equipo contrario. Entonces tenemos que venir a hacer ese balance para poder tener un buen éxito defensivo. Si vamos a presionar arriba, deberíamos de optar por una defensa rápida con mucha concentración de todos los jugadores. Si es un equipo que le gusta ir a presionar arriba y que tenemos, entonces debemos tener unos jugadores muy atentos, muy concentrados y muy rápidos para poder compensar en esto, porque estamos en una casi igualdad numérica en todas partes y como les dije ahorita, el equipo que tenga más claro cómo actuar es el que la va a tener más fácil para ganar. Sobre este sistema tenía una pregunta, profe. Qué pena. Estamos viendo y el equipo rojinegro no nos ataca. Yo estoy viendo que el 3 coge al 7 rojo, el 4 al 11, ¿cierto? El 9, el rojinegro está entre 2 y 5. Entonces aquí hay que definir una marca. Y veo que el 6 de los rojos queda libre. ¿A quién le toca esa marca? ¿Al 6 azul o al 9 azul? Porque si le digo al 6 azul, que coja ese 6, que desde ahí pues me imagino que el otro equipo, el rojo, organiza el juego, pues está dejando libre todo ese centro. Como le digo, perder el centro es fatal. La pregunta es esa, ¿quién cogería esa marca? Porque si el 6 normalmente es el que sale organizando, es el primer pase, digámoslo así. ¿Quién coge esa marca? Muy bien. Ok, aquí vamos a tener algo que hay que tener, es buena la pregunta, hay que tener algo en cuenta, muy en cuenta, la capacidad de elaboración de juego de ese jugador contrario. Si el jugador 6 tiene muy buena capacidad de juego, de elaboración del juego, yo mando al número 6 mío azul, que tiene muy buena capacidad de marca, a que lo presione de arriba ante esa salida. ¿Ya? Y el 10 azul se encarga del 8 rojo y el 8 azul del otro 10 ahí. Correcto. Entonces, si es de muy buena capacidad, muy buen juego que tiene elaborado, yo mando mi 6 azul a presionarlo ahí arriba, a que me presione esa salida, porque no me lo va a hacer muy bien el número 9 o el número 11 o el número 7 de mi equipo. ¿Y
quedaría con el y vuelvo esa es la que yo haría. Ya en gustos, lo que tú dices por el centro es, yo siempre trato es de que orientemos el juego contrario a la banda precisamente para evitar eso, porque el centro del campo es el más peligroso de todos. Pero creo que te respondo ahí, si es muy bueno, mando el 6. Si yo sé que no es tan bueno en la elaboración del juego, esa función me la puede hacer el 9 mío. Pero, profe, la pregunta es, ¿quién haría el trabajo de ese 6? Porque sabemos que ese 6 nos ayuda bastante entre el 2 y el 5. Sí. No, Entonces, porque el 2 y el 5 van a hacer una marca zonal y llegado el caso contrario, porque ya tengo una igualdad numérica entre ellos. O sea, tengo superioridad numérica en defensa, el 10 me ayuda con el 8 y el 8 con el 10. Ahí sigo con uno en superioridad numérica. sí. Entonces, ahí voy manejando y miro a ver cuál de los dos. Si me tiene que bascular en algún momento, lo hago zonalmente. Ya es función del 2 y el 5, de acuerdo a donde se oriente el 9. ¿Ya? O sea, Si el no, 9 se tira donde está el 5, él va a agarrar la marca y en algún momento ese 2 de pronto me tiene que salir a bascular al frente. ok, entonces no se confundiría que quedara libero stopper, como anteriormente se hacía. Aquí tenemos Sí. una cosa en línea. Si eso fuera así, yo podía jugar un libero stopper. Yo la verdad no utilizo libero y stopper porque me está habilitando en ciertas zonas ciegas de la línea defensiva. Entonces yo trato de evitarlo por eso. Entonces no, voy donde le hago la zona 9, donde se vaya moviendo y para mí es más eficiente en esa repartición geográfica del campo. Ok. Aquí, situaciones que se producen por líneas, para terminar, para que miramos ilustrativamente cómo van quedando. Cuando enfrento un sistema 4-3-3 con un 4-4-2, miramos que por la banda de arriba juegan un 2 contra 2, van quedando más o menos. En el centro ya vemos que vamos con 6 contra 6 y en la otra banda de abajo 2 contra 2. Más o menos eso es más o menos lo que nos presenta cuando enfrento un 4-3-3 con un 4-4-2. Ahí vamos viendo también qué es lo que yo quiero en mi equipo, qué es lo que tengo más fuerte, en qué zonas, en qué líneas del fondo. Y por carriles, por sectores, yo lo puse al revés, es sectores y carriles, lo coloqué al revés, me disculpan. Entonces, ¿cómo van quedando el mismo sistema? En la parte defensiva tenemos un 4-2, en el tercio medio tenemos un 3 contra 4, jugando con el 4-4-2 así, y en el ataque un 3-4. Entonces ahí yo tengo que saber dónde voy a orientar mi ataque, mi defensa, cuáles son mis puntos fuertes. Aquí, por ejemplo, en el equipo azul es el centro, en el equipo rojo es la banda. Entonces, ¿cómo voy a contrarrestar esa parte? Entonces, así, esto es lo que se ve cuando lo dividimos por sectores, por carriles. Ahí voy terminando la explicación de mis aspectos, lo que vi, aspectos favorables, y le agradezco también al profe Douglas Escobar con sus aportes. Como le decía, esto no es una verdad, ciencia cierta ni la única. Seguramente se me quedaron algunos aspectos favorables y desfavorables. Hay algunos para algún técnico, hay otras cosas más importantes, pero lo que yo quería era compartirles hoy qué sucede con estos sistemas. Como lo vimos, no hay un sistema perfecto. Alguno tiene una falla por otro. Ya está en la inteligencia en nosotros como entrenadores, cómo vamos a orientar esa estrategia, eso como le dije al principio, esos soldaditos en el campo de batalla, cómo los paro y cómo voy a atacar al equipo contrario. Estos son mi WhatsApp, mi... Qué pena, profe, tener última preguntita. Señor. Usted ha debido hablar